Hoy en Conciencia hablamos de ciencia. Ciencia es el sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales a través de la observación y la experimentación. ¿Pero qué hacen los científicos con todo el conocimiento que generan día a día? Mucha de esa información se publica en revistas y medios especializados, aunque con muy poco alcance. Es por ello que surge una iniciativa sin fines de lucro dedicada a extender el conocimiento científico, sus actores y sus alcances, con el fin de mejorar la vida cotidiana. ADN busca ser un espacio para divulgar la información científica reciente, actualizada y en su mayoría generada en Costa Rica, que busca mostrar la ciencia de manera más accesible y agradable. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña Sebastián Corrales González, presidente de la Asociación para la Divulgación Nacional de la Ciencia, ADN, y Andrei Badilla Solano, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Andrei y Sebastián, muchísimas gracias por compartir este espacio aquí en Conciencia. Bienvenidos. Gracias y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Ustedes trabajan en la divulgación de la ciencia. Es correcto. Y con ese propósito crearon la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias, con las siglas muy pertinentes, ADN. Un poquito de antecedentes, Sebastián. ¿Cómo nace? ¿Idea de quién? ¿Cuándo? Coméntenos un poquito toda esta parte que históricamente siempre interesa. Sí, claro. Bueno, nosotros nacimos en enero de este año, ¿verdad? Del 2019. Y a partir de junio, julio, más o menos, ya estamos instaurados legalmente con cédula jurídica y todo esto. Somos mayoritariamente, hay una población estudiantil y otra población que ya se graduó. Entonces hay un buen mix, tenemos desde biólogos, físicos, químicos, geólogos. Hay gente de administración también que nos está ayudando con la parte de la junta directiva y todo lo que implica una ONG sin fines de lucro, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió esta buena idea? Bueno, esta idea... ¿Cómo nace? Coméntenos esa. Esta idea nació de mí, básicamente. Del hecho de que, bueno, yo soy estudiante de física de la UCR, ¿verdad? Y soy estudiante de ingeniería industrial. Y básicamente a través del tiempo siempre he tenido esta espinita y esta pasión por las ciencias y por intentar que todo el mundo de verdad le guste la ciencia, ¿verdad? Un tema que a veces como que se olvida. Y básicamente en enero me quedé dándole vueltas y fue como, no, es que yo siento que en el país falta apoyo a la ciencia. Y ya entramos en un asunto de investigación y de buscar efectivamente qué herramientas hay en el país para divulgación científica. Y pues sí, hay un nicho para divulgación científica y para promover todo este asunto. Importantísimo, sí. ¿Funciona como una ONG, Andrei? ¿Están como tal? Bueno, yo no formo estrictamente parte de ADN. Es un buen apoyo. Claro. Yo trabajo para el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. De la Secretaría de Investigación de la UNED. Sebastián se me acerca y a raíz de conversaciones que hemos tenido y espacios en los que hemos compartido, me solicita alguna colaboración y yo he estado como muy vinculado, sobre todo por la estrategia que yo he implementado en mis trabajos de investigación en temas relacionados con la divulgación científica. De esa manera, por ejemplo, en la asociación está mayoritariamente dominada por profesionales de ciencias naturales o ciencias mal llamadas exactas tal vez, y hay como una muy poca representación de las ciencias sociales. Bueno, pero que también es sintomático de lo que ocurre en Costa Rica con las ciencias sociales, que por ejemplo no formamos parte de la Academia Nacional de las Ciencias. A nivel mundial las ciencias sociales forman parte de la Academia Nacional de Ciencias, excepto en Costa Rica. Y los científicos ganan el Premio Nacional de Ciencias, los científicos sociales el Premio Nacional de Ensayo. Esa es una manera muy dolorosa tal vez de ilustrar la situación de las ciencias sociales. Sin embargo, creo que las ciencias sociales tienen mucho que aportar en la divulgación científica, sobre todo por los procesos que implican de mediación pedagógica, los diálogos con las comunidades. No todos ocupamos ser científicos, pero todos ocupamos saber de ciencia, claro, porque al saber de ciencia podemos tomar mejores decisiones. Claro, claro. Ustedes tienen como misión, la voy a leer textualmente, extender el conocimiento científico
para mejorar la vida cotidiana y los desarrollos sociales y empresariales. Yo les pregunto, ¿cómo la divulgación de la ciencia contribuye en este sentido, Sebastián? Claro, el desarrollo de un país, y esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice el Estado de la Nación, el desarrollo de un país está enteramente ligado al desarrollo científico y tecnológico que se da en ese país. Entonces, si no hay una forma de acceso a la ciencia, si no hay formas de divulgación como este espacio que es riquísimo, digamos, entonces no va a haber una herramienta para que la población en general entienda y comprenda los conceptos que vive, digamos, en el día a día y la importancia que tiene el desarrollar investigaciones como puede ser que lo comentábamos ahora, el bosón de Higgs o cosas tan simples como la gravedad, entre otros temas, ¿verdad? Entonces, el objetivo de ADN, Sebastián, es la divulgación de la ciencia. Todo lo que tenga que ver con ciencia, no solamente ciencias exactas. Exacto. O básicas, como las conocemos. En este momento sí Aquí estamos... le hacemos caso, por ejemplo, Andrei, de divulgar las ciencias sociales también. En este caso, digamos, ahora que somos pequeños, por decirlo así, la organización está empezando, ¿verdad? No tenemos todavía tanta herramienta interna para manejar todo lo que son ciencias. Entonces hemos decidido sectorizarnos. Están concentrados en exactas en este momento. En exactas y naturales, sí. Por cuestión operativa, básicamente, no por cuestión de discriminación o de hacer a un lado. El punto es eventualmente ir en un futuro incorporar las ciencias porque sociales. nos hemos dado cuenta ahora que el hecho de lo que nosotros hemos llamado a lo interno, la traducción de un científico a la población general es sumamente compleja, digamos, muy difícil y que sí tiene que ir muy apoyada por gente en pedagogía, en psicología. Entonces son temas que en un principio tal vez no nos parecieron tan cercanos y ahora nos hemos dado cuenta de que están sumamente ligados. ¿Cuánta gente en este momento están acompañándolos ustedes en este esfuerzo? En este momento, como asociados, ¿verdad? Como pertenecientes a la asociación, están inscritos 19 personas. Pero por fuera sí hay bastante gente que nos está apoyando. Yo calculo que al menos hay alrededor de unas 20 personas más que se mueven en el círculo, ¿verdad? Que nos dan apoyo siempre, como es el caso de Andrei. Excelente. Tenemos que hacer una primera pausa. En el siguiente quiero que nos concentremos en, casualmente, la importancia de divulgar la ciencia, ¿verdad? Conciencia, ya lo mencionó Sebastián, nace con ese propósito. Y ahorita en el siguiente segmento les cuento rápidamente la historia de Conciencia, en un minuto, si usted me lo regala. Ya regresamos. El objetivo de la ciencia es mejorar la calidad de vida y ayudar a resolver las preguntas cotidianas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Sebastián Corrales y con Andrei Badilla sobre la importancia de la divulgación de la ciencia en Costa Rica. Casualmente, esa es la pregunta. ¿Por qué es importante divulgar la ciencia? Bueno, tal vez, si me lo permiten, la divulgación científica se refiere a aquellas actividades que buscan poder transmitir conocimiento científico de manera accesible. Y es aquí donde entra la palabra clave, accesibilidad. Sin pedantería científica, como digo yo. Correcta misma. O sea, sin recurrir a los grandes tecnicismos, sin recurrir a palabras grandilocuentes o de muy difícil comprensión, pero esencialmente se trata de volver accesible los frutos de la actividad científica. ¿Para qué? Y esta es la cosa más importante. Para atraer personas a la labor científica, número uno. Número dos, para crear conexiones entre la ciencia y la sociedad que le permite el desarrollo de su actividad. Y número tres, y creo que es la última, para mejorar la calidad de la vida de las personas. ¿Cómo se mejora la calidad de la vida de las personas a través de la divulgación científica? Pues sencillo. Si una persona no necesariamente tiene que ser científica, pero si conoce de ciencia, puede tomar mejores decisiones. Pensemos en la clase política. La clase política puede tomar mejores decisiones y tiene una mejor comprensión de las explicaciones que está creando la comunidad científica alrededor. Pero pensemos también en los sectores más desprotegidos, en condiciones de más alta vulnerabilidad. Las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
que en Costa Rica está territorializado, se encuentran en la periferia del país, son más vulnerables ante discursos de tipo fundamentalista. El fundamentalismo tiene muchas características, no necesariamente es un fundamentalismo religioso, sino también es un fundamentalismo racializado, que en Costa Rica tiene esas dos características. Si usted tiene un buen acceso a conocimientos científicos, sabes que la crisis de la caja, por ejemplo, no es culpa de las personas migrantes, sabes además de que las vacunas no causan autismo, no vas a creer, por ejemplo, que es posible gobernar un país sin tener un estándar mínimo de conocimiento en economía o en política, o, por ejemplo, también le permite a los tomadores de decisiones invertir mejores y más recursos en investigaciones en la lucha contra el cáncer, que en Costa Rica estuvimos a punto de disminuir el presupuesto asignado a la lucha del cáncer en un país donde la prevalencia de la enfermedad tiende a ser cada vez muchísima más grande. Pero la intención fue grandísima, esa era la intención. Claro, quitarle recursos. Incluso, pensemos en otros términos, ¿cuáles son las consecuencias de tener una mala divulgación de la ciencia? Que nos hace más vulnerables ante discursos de odio. Por ejemplo, los usos políticos de la posverdad se refieren a cómo, por ejemplo, las personas tenemos una tendencia natural a afirmar lo que creemos, más allá de la evidencia que la demuestre o no, o la acompañe. Bueno, en la época de las redes sociales, los algoritmos son tan eficientes que nos dan los amigos, las noticias, los videos que confirman nuestras propias creencias, sean estas verdaderas o no. Y esto se convierte en un verdadero peligro porque alimenta movimientos anticientificistas. ¿Qué movimientos anticientificistas estamos viendo en el siglo XXI? El movimiento terraplanista, que cree que la Tierra es plana, el movimiento antivacunas, por ejemplo. Tenemos otra serie de ejemplos. Por ejemplo, el retorno del fundamentalismo de carácter religioso en América Latina, bueno, en realidad todo el continente americano, el movimiento fundamentalista racializado que está de nuevo siendo vigente en Europa. ¿Cómo hemos visto aplicaciones prácticas de esto? En las campañas, por ejemplo, de Trump y de Bolsonaro, tanto en Estados Unidos como en Brasil, a través de noticias falsas que la gente no logra discernir entre la información veraz, porque el conocimiento científico lo que busca es generar un conocimiento veraz, que es refutado, que es comprobado, que es rechazado. Claro, fallamos nosotros los científicos, nosotros tres somos científicos, es responsabilidad de nosotros los científicos el tema de la divulgación, el tema de popularizar lo que estamos haciendo, sin caer en esos tecnicismos y en todo ese lenguaje que nadie entiende. Claro que sí. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Publicarlo en una revista especializada, que según unos datos que estaba leyendo recientemente, son 60, 70 personas los que leen ese artículo. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Vea el impacto que eso tiene, es realmente trascendente. Entonces, hay responsabilidad, Sebastián, de nosotros, los científicos, de tomar estos datos que estamos generando en nuestros laboratorios y hacer una convocatoria a la prensa, a los medios de comunicación en términos generales. Sí, hay totalmente una responsabilidad súper grande en el hecho de cómo publicamos esos datos, de las universidades en el hecho de que no imparten cursos de cómo un científico, digamos, en el área de básicas o de exactas o de naturales, tiene que comunicarse. Esto se ha vuelto, digamos, desde mi perspectiva y algunas otras que he recabado por ahí, se ha vuelto en una academia súper elitista, donde no sabemos cómo comunicar cosas tan sencillas como, volvemos al asunto de la gravedad. En gravedad yo puedo explicarles gravedad de manera que me saco un montón de integrales y empiezo a sacar las ecuaciones matemáticas para dar un ejemplo. Para que nadie te entienda. Ajá, y así nadie me va a entender. ¿Cómo voy yo a poner no sé, a Juanito, digamos, a entenderme algo tan complejo? Si puedo simplificárselo en maneras súper sencillas como el hecho de esta tela, ¿verdad? Tener esta tela y ponerle un peso en el centro que me hunda la tela y poder decir, bueno, la tela representa el espacio, ¿verdad? Y esta bola o este peso en centro, donde me lo flexiona, ese peso es la masa de un planeta, de una estrella, y me hunde y me causa una curvatura en el espacio que básicamente es lo que me permite que si cojo una esferita más pequeña y la empiezo a rodar alrededor, bueno, ese giro es el efecto de la gravedad, ¿verdad? En la curvatura, entonces sería mucho más sencillo de explicarlo así.
O hay otros ejemplos, digamos, que se pueden dar en cuanto a muchísimos otros temas. En el campo de la física ¿verdad? médica, ¿cómo entender que la sangre que está en el dedo gordo sube hasta el cerebro? Ajá, Eso es algo y cómo tan funciona. precioso de explicar, pero tan precioso, ¿verdad? Sí, claro. Y relativamente tan fácil por la persona que sabe, ¿verdad? Y es un tema que va a ser yo mucha reflexión. no diría que es un asunto de la persona que sabe. Es un asunto de la persona que sabe cómo comunicarlo. Es correcto, es correcto. Permítame hacer una segunda pausa, Sí, claro. Ya regresamos. Los 4 tipos de ciencias más reconocidos son las ciencias fácticas, las sociales, las naturales y las formales. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Andrei Badilla y Sebastián Corrales sobre la importancia de la divulgación de la ciencia. Sebastián, ¿qué es lo que ustedes hacen propiamente para cumplir con este objetivo? Sí, claro. Nosotros hemos intentado abordar distintas esferas. Estamos planeando lo que son cursos, talleres, giras y laboratorios para escuelas y colegios. En esto todavía nos hace falta un par de temas técnicos a nivel de la parte financiera, ¿verdad? Porque todo eso es caro. Ajá, todo eso es caro. Tenemos una idea buenísima que tiene que ver con STEM, el desarrollo, ¿verdad? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por las siglas en inglés. También tenemos lo que son entrevistas a científicos que son, por decirlo así, invisibilizados. Porque en el país usted le puede preguntar a la mayoría de personas y dirán qué científicos tenemos a Franklin Chan y a alguno que otro le responderá Sandra Kaufman. Pero de ahí en fuera se les escapan muchísimos nombres, entonces hay que rescatar y enseñarle a la población de que aquí hay talentos increíbles en ciencia que han producido documentos impresionantes y que han ayudado muchísimo. Entonces, cuando hacen conferencias, aprovechan la infraestructura de alguna universidad pública ahí para no tener que invertir en ese sentido. Ajá. En ese sentido, le agradecemos muchísimo a la UCR y a la UNA, que nos han apoyado bastante, muchísimo, ¿verdad? En cuanto a infraestructura y a los científicos también, porque ellos nos han prestado el recurso humano y el recurso de infraestructura. ¿Cómo seleccionan los temas y los conferencistas ahí rápidamente? Sí, Sebastián. los temas y las conferencias en sí y los conferencistas básicamente van muy relacionados a qué tanta recomendación nos dan los alumnos muchas veces de esos profesores, porque es importante también el hecho de saber que si usted como alumno le entendió a ese profesor o a ese investigador, correcto, entonces puede dar una buena charla o se esperaría que dé una buena charla. Igual le damos ciertos lineamientos, ¿verdad?, para que vaya guiado hacia lo que queremos o lo que buscamos. André, del Producto Interno Bruto, el 2.36% en el año 2017 fue destinado a la ciencia y la tecnología. ¿Es eso suficiente? Es una pregunta difícil. Vamos a ver, ¿cuánto equivale 1% del PIB en Costa Rica? Aproximadamente es equivalente a 350.000 millones de colones. Estamos hablando de que el nivel de inversión del 2 punto y resto está superando, vamos a ver, los 1.000 millones de colones, un poquito más. Cercano. Ok, pero para saber si este rubro es suficiente o no, deberíamos compararlo con nuestros pares. La medida de inversión que tiene la OCDE en ciencia y tecnología es de un promedio del 2.4 de inversión para los países miembros de la OCDE. ¿Cuál es el promedio de inversión que tiene, por ejemplo, Estados Unidos? Es cercano al 2.8 de su PIB. Sin embargo, Estados Unidos no es el principal inversor en ciencia y tecnología. El principal inversor es Israel, que tiene una inversión total del 4,5% del total de su PIB, seguido por Suecia. Estados Unidos se encuentra entre los 10 primeros lugares, pero las diferencias son de hasta 2 puntos porcentuales, es muchísimo. Sin embargo, en términos absolutos... O sea, Israel tiene más del doble de más Costa del Rica. doble. Incluso más del doble de lo que tiene el promedio de OCDE, los países de la OCDE. Ok, pero ¿cuánto representa en términos absolutos la inversión que hace Estados Unidos?
representa aproximadamente el 26% del total de la inversión que se hace a nivel mundial. El segundo más grande inversión en términos absolutos es China. Juntos son el 26 más el 21, juntos suman más del 47% del total en números absolutos de inversión que se hace a nivel mundial. Costa Rica sale muy bien parada en la última estadística sobre inversión en ciencia y tecnología porque superamos la media latinoamericana. La media latinoamericana es muy bajita. En México está logrando tratar de invertir apenas un 1% de su PIB en esto, y los otros grandes inversores, en términos absolutos, sí nos superan, que son Brasil, Chile y Argentina. Nosotros estamos destinándole un 2.36, que no está nada mal, que se acerca que es muy curioso, porque esta cifra es muy similar a lo que produce el sector cultural en Costa Rica, que es del 2.2. Pero es donde empiezan las grandes contradicciones. Costa Rica invierte el 2.36 de su PIB. Sin embargo, ¿cuánto invertimos en educación? La inversión total en educación como porcentaje del PIB en Costa Rica es del 7.6. Constitucionalmente tratamos de acercarnos al 8. Sin embargo... En papel es el 8. En papel es el 8, correcto. Estamos tratando de acercarnos al 8. Exacto. Pero el problema aquí es que ese 7.6 no incluye la inversión privada. Si nosotros incluimos la inversión privada en educación, ya superamos el 8% del PIB en educación. Sin embargo, países que invierten mucho menos que nosotros en educación, como Alemania o Japón, tienen una calificación de eficiencia muchísimo más alta que la que nosotros tenemos. ¿Qué es la calificación de eficiencia? ¿Qué también son los resultados que tenemos en matemática, en inglés o en ciencias? Nosotros obtenemos, invirtiendo más del 8% del PIB de Costa Rica, una calificación alrededor del 70%, mientras que Japón, invirtiendo menos del 2% de su PIB, tiene una eficiencia del 100%. El segundo país que tiene una calificación de 100% es Alemania, pero Alemania invierte del 3 puntos y resto en educación. No recuerdo, está entre el 2 y el 4. No recuerdo la cifra. Hay que darle seguimiento a esas cifras. Nos queda un minuto. Tareas pendientes. Tareas pendientes, muchísimas. Seguir divulgando es importantísimo. En esto que estaba diciendo Andrei, a mí me parece que es importante el hecho de salir de esta mente cerrada que tenemos aquí en Costa Rica, de que los biólogos solo hablan con los biólogos, los físicos solo con los físicos, y empezar... Buscar la interdisciplinaridad. Ajá, exactamente, y crear canales de comunicación que no existen actualmente. Fundamental, digamos. Eso es fundamental. Les agradezco muchísimo, muchos éxitos con el futuro de ADN. Ojalá que crezca y que cada vez tenga más actividad de impacto en la sociedad costarricense. Muchísimas gracias. Gracias, Andrei, gracias, Sebastián. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a otro segmento de conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Bueno, en la época de las redes sociales, los algoritmos son tan eficientes que nos dan los amigos, las noticias, los videos. Algoritmo es el conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a un tipo de problemas. En este caso, el invitado se refiere al conjunto de instrucciones que permiten a las distintas redes sociales localizar productos relacionados con nuestros intereses. De ahí que muchas veces pensemos que estamos siendo vigilados o que las redes adivinan nuestros gustos. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.